Hola, vamos a ver el circuito de polarización fija para BJT. El circuito está formado por los siguientes elementos. Una resistencia de colector, en este caso un BJT NPN, el emisor conectado a tierra. Tenemos una resistencia conectada a la base con una fuente de alimentación. Resistencia de colector, resistencia de base. Tenemos a manera de acoplamientos para lo que es la salida, cuando vamos a utilizar señal de corriente alterna en el colector. Y en la base si queremos acoplar una señal a la entrada. Esto es voltaje de entrada, esto es voltaje de salida. Esa es la configuración. La idea de esto es conocer su modo de operación. Para eso tenemos que determinar la corriente colector, el voltaje colector emisor y trazar lo que es su recta de carga para ubicar en él el punto de operación, lo que es el punto Q. El análisis se parte, bueno, sabemos que va a circular una corriente en el colector, que va a circular una corriente en la base, y la corriente del emisor pues es prácticamente la misma que la corriente del colector. Vamos a analizar la malla base emisor. Bien, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Para la malla base emisor, pues vamos a tomar en cuenta lo que es la fuente de alimentación, la RB y el voltaje base emisor. Si hacemos un dibujo del circuito, pues tendríamos aquí así la batería, aquí sí la RB, la unión base emisor y conectado esto. BCC, RB, y aplicamos la ley de Kirchhoff de voltajes. Vamos a sumar los voltajes de esa trayectoria cerrada y la suma de esos voltajes me debe dar igual a 0. Ya sabemos que para que de un BJT funcione, necesitamos ahí que ese voltaje base emisor sea de 0.7. Para el caso del NPN, si no tenemos esos 0.7 volts, pues no va a estar en el modo de operación. Muy bien. Tenemos aquí en la resistencia de base circulando lo que es la corriente de base, por lo que la ecuación se escribe de la siguiente forma. Menos VCC más el voltaje en la resistencia B más el voltaje base emisor, y eso es igual a 0. El voltaje en RB por ley de Ohm es corriente de base por resistencia de base, y eso va a ser igual a el voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor. Despejamos lo que es mi incógnita y la corriente de base es igual a el voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor entre el valor de la resistencia de la base. Como ya tenemos la corriente de base, pues podemos calcular la corriente de colector. Ya sabemos que es el factor de amplificación de corriente beta que multiplica a la corriente de base. Y eso es la corriente colector. Muy bien, entonces con esa ecuación para el circuito de polarización fija, vamos a calcular la corriente de base, y teniendo calculada la corriente de base, pues podemos determinar el valor de la corriente de colector.
Nos falta determinar el voltaje colector emisor. Para el voltaje colector emisor, vamos a volver a construir el circuito. Ahora nos interesa analizar, tenemos una vez más mi fuente de alimentación, la resistencia de colector, y esta es la parte del circuito que nos interesa. La trayectoria cerrada ahora es esta. Esto es VCC. Esto es RC. Aquí tenemos más o menos el voltaje en RC. Y aquí tenemos más o menos el voltaje colector emisor. Volvemos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Son 3 voltajes. El de la fuente, el de la resistencia C y el voltaje colector emisor. La escribimos en el sentido de la flecha y me queda menos el voltaje de la fuente más el voltaje en la resistencia de colector más el voltaje colector emisor y la suma de esos 3 voltajes pues me da 0. Por ley de Ohm, el voltaje en RC pues es corriente de colector por resistencia de colector más voltaje colector emisor y esto es igual a 0. Muy bien. Mi incógnita es el voltaje colector emisor. Hacemos el despeje, voltaje colector emisor va a ser igual a el voltaje de la fuente menos la corriente de colector por el valor de la resistencia de colector. Que el valor de la corriente de colector ya vimos cómo se determina. Esa es la otra fórmula a recordar. Para la configuración de polarización fija. Bien. Vamos a ver lo que es el punto de corte. Para el punto de corte tenemos que recordar lo siguiente. La corriente de colector en corte es igual a 0 amperios. ¿Sí? Porque resulta que es cuando el BJT no va a permitir el paso de corriente de colector a emisor para el caso de los NPN o de emisor a colector para el caso de los PNP. Significa que no va a haber corriente colector. Por lo tanto, mi voltaje colector emisor cuando estamos en el punto de corte, pues es igual a el voltaje de la fuente menos la corriente de colector, que es 0 amperios, por lo que valga la resistencia de colector. Por lo tanto, el voltaje de colector emisor para el punto de corte, pues es igual a el voltaje de la fuente. Estas son las coordenadas para el punto de corte. Para el punto de saturación, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues cuando estemos en saturación, significa que va a pasar toda la corriente, no va a haber un impedimento para que circule la corriente del colector hacia el emisor para el caso de los NPN o la corriente del emisor hacia el colector para el caso de los PNP. No va a haber ninguna restricción. De acuerdo a cómo esté construido el circuito, toda la corriente posible debido a las características de los componentes que estemos utilizando en el circuito, toda esa corriente va a circular de colector a emisor. Por lo tanto, se puede decir que el voltaje de colector emisor cuando estamos en saturación es igual a 0 volts. Bien, nosotros tenemos que, habíamos escrito que el voltaje colector emisor, ¿no?
en este caso de saturación, pues es igual al voltaje de la fuente menos la corriente de colector por la resistencia de colector. Si el voltaje de colector vale 0 volts, esto es igual a VCC menos IC por RC. Por lo tanto, IC por RC es igual a VCC. Y nos queda que la corriente de colector de saturación para el circuito de polarización fija es igual a VCC entre el valor de la resistencia de colector. Y ahí está mi otra coordenada. ¿Estamos? Nos vamos a lo que es la recta de carga. La recta de carga, habíamos comentado que son dos ejes. En el horizontal tenemos el voltaje colector emisor, típicamente en volts. En el eje vertical tenemos la corriente de colector, típicamente miliamperios. ¿Sí? Y en esa recta de carga se dibujan dos puntos. Uno aquí y otro acá. Esa línea se une y eso es mi recta de carga. Este punto que tenemos aquí tiene las coordenadas 0 volts, corriente de colector de saturación, o lo que es lo mismo, vamos a ponerlo así, 0 volts, VCC entre RC. Y este otro punto tiene coordenadas VCC, 0 amperios. ¿Cuáles son esos puntos? Pues resulta que este punto es saturación y este punto es la región de corte. El punto donde esté operando mi BJT se va a encontrar en algún lugar de esa recta de carga y ese punto se va a conocer como Q, que va a tener las coordenadas voltaje colector emisor, donde esté operando, corriente de colector de donde esté operando. Lo ideal es que se encuentren en la parte de en medio el punto Q. Muy bien. Ya habían trabajado con un ejemplo. En el ejemplo se les había comentado que tenían un circuito con estas características. Tenían un voltaje de 12 volts. La beta del transistor es de 50. La resistencia de base de 240 kiloohms. La resistencia de colector de 2.2 kiloohms. Y son los datos que se tenían. Bueno, se tenían aquí unos capacitores de acoplamiento, pero en este caso para nuestro análisis de corriente directa no son indistintos. El amplificador usualmente se utiliza para amplificar señales de corriente alterna, pero para poder llevar a cabo esa amplificación tenemos que establecer las condiciones en corriente directa.
Y ya a partir de eso se puede pasar a el análisis de corriente alterna. Bien, lo que habíamos dicho, ya tenemos el circuito. Aquí tenemos lo que es la fórmula para calcular la corriente de base. La corriente de base es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor entre la resistencia de base. Para esta configuración en particular, lo hacemos. Corriente de base va a ser igual a voltaje de la fuente menos voltaje base emisor entre el valor de la resistencia de base. Sustituimos valores y nos queda 12 volts menos 0.7 volts entre 240 kiloohms. Eso nos lleva a hacer la siguiente cuenta. 11.3 voltios entre 240 kiloohms. Por lo que la corriente de base nos da a aproximadamente 11.3 entre 240.000. 47.08 microamperios. Ok. Como la beta es de 50, pues resulta que vamos a calcular la corriente de colector. La corriente de colector es igual a beta veces IB, por lo tanto multiplicamos 50 por 47.08 microamperios. Y eso nos da 2.35. La corriente de colector es igual a 2.35 miliamperios. Ya que tenemos la corriente de base, tenemos la corriente de colector, y ahora nos vamos a calcular el voltaje colector emisor. La fórmula dice que el voltaje colector emisor es igual a el voltaje de la fuente menos la multiplicación de la corriente colector por la resistencia del colector. Bien, vamos a determinar el valor. Y aquí tenemos que son 12 voltios menos los 2.35 miliamperios. 2.35 miliamperios que multiplican a los 2.2 kiloohms. Y tenemos que el voltaje colector emisor nos da un aproximado de 6.83 volts. ¿De acuerdo? Ahí redondeando, 6.83, 6.82. ¿Sí? Y ya tenemos nuestro siguiente elemento. Ahora, el punto Q, para este circuito, el punto Q tiene las coordenadas. Para este circuito nos queda el punto de operación es igual a 6.83 voltios, 2.35 miliamperios. Vamos a dibujarlo para saber en qué parte de la recta de carga se encuentra. ¿Sí? Muy bien. Ya saben, la recta de carga. Aquí está, voltaje, colector emisor, corriente de colector. Vamos a necesitar aquí dos puntos. Esos puntos los vamos a unir con una recta. Para el caso de corte, es decir, cuando la corriente de colector es 0 amperios, que corresponde a este punto, 0 amperios,
Pues resulta que el voltaje colector emisor es igual a 12 volts, que es la fuente, que es lo que hicimos aquí. BCC, 0 amperios. Ahí está, BCC, 0 amperios. Para el punto para las coordenadas de lo que es saturación, es 0 voltios, corriente de colector de saturación. Las coordenadas de este punto van a quedar 0 voltios, corriente de colector, que ¿cómo lo vamos a calcular? Dividiendo el voltaje de la fuente entre el valor de la resistencia de colector, 2.2 kilo ohms. Vamos a ponerlo aquí, corriente de colector de saturación es igual a 12 volts entre 2.2 kilo ohms. Y resulta que esto nos da, hacemos la cuenta, 12 entre 2200 igual a 5.45 miliamperios. Muy bien, vamos a dibujar el punto Q como una aproximación. Si aquí son 12 voltios, pues por aquí estarían 6. Si la corriente de colector de saturación son 5.45, pues la mitad serían algo así como 2.7 miliamperios. Hagan de cuenta que es por aquí. Eso sería la mitad. Pero en este caso nuestra gráfica queda de la siguiente forma. 6.83 sería aquí. Vamos a poner que sea por ahí. Y nos quedaría por abajo. Es una mera aproximación. Y esto sería mi punto Q. Está desplazado un poco de la mitad. Ahora, la importancia de la recta de carga es la siguiente. Les comentaba que se traza la recta de carga a partir de 2 puntos. ¿Sí? En toda esa recta de carga, ahí puede quedar el punto Q de nuestro amplificador. No pasa nada si queda aquí, aquí, en fin, por todos lados puede quedar. Ahora, lo ideal es de que ese punto Q quede justo a la mitad. Esto es Q. Supongo que ahí estamos justo a la mitad de mis valores máximos. ¿Ok? Lo óptimo es que cuando trabajen con un amplificador, su punto Q les quede, para el caso del voltaje colector emisor, pues sea la mitad de la alimentación, y la corriente de colector pues sea la mitad de la corriente de colector de saturación, para que tengamos lo siguiente. Cuando yo quiero amplificar corriente alterna, hacemos una proyección de los 3 puntos, del punto Q, del punto de corte y del punto de saturación. Y si estamos justo a la mitad, cuando nosotros apliquemos una señal de corriente alterna, vamos a tener una amplificación exactamente igual en la parte positiva y en la parte negativa. Y a esto se le conoce como máxima excursión simétrica. Y se hace necesaria
Y se hace necesario entonces que mi voltaje colector emisor sea la mitad de la fuente de alimentación y que la corriente colector sea la mitad de la corriente de colector de saturación del circuito que yo esté armando. Y con eso, para cuando yo meta una señal de acople una señal de corriente alterna a la entrada de mi amplificador, resulta que al ver en la salida el factor de amplificación, pues se va a ver afectado de manera proporcional el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. En caso contrario de que mi punto Q esté desplazado de la mitad de mis valores máximos, pues simplemente lo que va a pasar es que voy a tener una mucho menor amplificación en algunos de los semiciclos. ¿Qué sería el caso? No está el punto Q en la parte media. Si proyectamos aquí las líneas, supongan que esto es la proyección. No es un dibujo exacto, con una cuadrícula puede quedar mejor. Sería evidente que un semiciclo va a ser amplificado en mayor proporción que el otro. ¿Sí? Ok. Vamos a suponer un caso. Tenemos nuestro circuito. Muy bien. Tengamos que el voltaje de la fuente es de, seguimos con 12 volts. Supongan que la corriente de colector para este circuito la queremos de 8 miliamperios. Y queremos que el punto Q, para este circuito, bueno, perdón, me faltaría la beta. Vamos a decir que tiene una beta de 100. Y queremos que las coordenadas de este circuito sean BCC del punto Q, sean BCC entre 2 y que sean corriente de colector de saturación entre 2. Muy bien. Ahora, aquí el circuito me está pidiendo que la corriente de colector sea de 8 miliamperios. Por lo tanto, la corriente de colector de saturación para este circuito debe ser de 16 miliamperios. Necesitamos determinar los valores de RC y RB para que este circuito funcione. Ok. ¿Por dónde empezamos? Pues resulta que si yo ya sé que mi voltaje colector emisor debe tomar el valor de 6 voltios y que la corriente de colector debe ser igual a 8 miliamperios, pues ya habíamos visto en la fórmula que voltaje colector emisor es igual a el voltaje de la fuente menos la corriente de colector por la resistencia del colector. Vamos a sustituir los valores que ya conocemos. En esa ecuación los valores que ya conocemos son los siguientes. El voltaje colector emisor requiero que sea de 6 voltios. La fuente vale 12 voltios y la corriente de colector vale 8 miliamperios. Lo único que nos queda de incógnita es la resistencia de colector. Si hacemos si despejamos, resulta que la operación de 8 miliamperios por RC va a ser igual a 12 volts menos 6 voltios. Así que para calcular la resistencia de colector, pues va a ser igual a
6 voltios entre 8 miliamperios. Vamos a ver cuánto nos da eso. Dividimos 6 voltios entre 8 miliamperios y nos da un valor de 750 ohms. Ya tenemos la resistencia de colector. Ahora, la corriente de colector, es igual a beta veces la corriente de base. Sustituimos los valores. La corriente de colector para este circuito vale 8 miliamperios. La beta vale 100. Lo que no conocemos es la corriente de base. Hacemos el despeje y tenemos que la corriente de base va a ser igual a 8 miliamperios entre 100. Y nos damos cuenta entonces que al dividir 8 miliamperios entre 100, tenemos que eso nos da 80 microamperios. Ya habíamos visto las ecuaciones. La corriente de base es igual a el voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor entre la resistencia de base. Pues la anotamos. Corriente de base es igual a el voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor entre la resistencia de la base. Vamos a sustituir los valores conocidos. ¿Cuáles son los valores que conocemos? Pues resulta que la corriente de base vale 80 microamperios, el voltaje de la fuente vale 12 volts, el voltaje base emisor vale 0.7 volts y lo que no conocemos es la resistencia de base. Hacemos el despeje y resulta que la resistencia de base pues va a ser igual a 12 volts menos 0.7 volts entre 80 microamperios. Hacemos la operación. Serían 11.3 voltios entre 80 microamperios. Y eso da 141.25 kilo ohms. Y ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Con esta resistencia y con esta otra resistencia, resulta que nuestro amplificador ya quedaría en el punto aquí. ¿Qué es lo que nos resta hacer? Simular el circuito para la beta que estamos, elegir un transistor con la beta de 100 o modificar la beta en el simulador y verificar que nos den esas operaciones, que nos den las mediciones en corriente de base, en corriente de colector y voltaje de colector emisor. Aquí en este caso, pues bueno, ya está de más calcular la corriente colector de saturación. Para la resistencia de colector, si dividimos los 12 voltios entre los 750 ohms, pues nos da directamente los 16 miliamperios. Para el caso del punto de corte, pues ya sabemos que es 12 volts, 0 amperios. Y ya todo nos queda justo a la mitad. Solamente nos resta hacer la simulación para verificar que efectivamente con esos valores de resistencia me da esa corriente de base, esa corriente de colector y ese voltaje colector de emisor. Y es así como podemos hacer que un amplificador de configuración de población fija con BJT quede exactamente el punto Q a la mitad de la recta de carga. Gracias.